Querido Padre Dios, te damos gracias por tus infinitas misericordias, por tu justicia a través de tu Hijo Jesucristo, que nos vino a justificar delante de ti y a darnos vida en ti. Gracias, precioso Dios, porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Estábamos condenados, Señor, a morir, pero Jesucristo pagó el precio, un alto precio, Señor, de lo que era nuestra condenación. Él fue y llevó nuestra condenación en esa cruz para darnos vida, y no una vida cualquiera, sino una vida en abundancia. Abre nuestro corazón en esta hora y habla conforme a tu voluntad, conforme, Señor, a tus pensamientos, conforme a tu amor para con nosotros, mi Rey. Puedas hablarnos esta mañana porque tú eres divino, eres santo, eres maravilloso y traspasa, Señor, los corazones como las fronteras para que podamos alinearnos a ti. Te agradecemos, Señor, porque eres bueno. Lubrica mi garganta. Señor, toma el lugar en mi cuerpo. Toma el lugar en mi voz, Señor, para que sea acentuada en ti y seas tú hablando a través de este vaso, Señor, de barro, que necesita transmitir, Señor, el mensaje de verdad y de vida eterna. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bendiciones, mis amados hermanos, en esta hermosa hora. Dios nos da el privilegio de poder transportar, de poder navegar en su palabra, de poder recibir una palabra profética, la cual dice ahí el apóstol Pedro en su segunda carta, que estemos atentos a esta palabra, porque es la palabra profética más segura, la cual dice, hacemos bien en prestar atención, porque es como una antorcha que ilumina las partes oscuras de nuestro ser y viene esclareciendo todo lo oscuro para que alumbre, dice, el lucero de la mañana en nuestros corazones. El apóstol Pedro se basa en la verdad, porque él conoció la verdad y él por la verdad fue libre, dice la palabra de Dios. Y vamos a hablar un poquito de lo que el apóstol Pablo quiere transmitirnos, y vamos a empezar leyendo allí en su primera carta para que sepamos que su segunda carta es continuación de la primera, a quien él les está hablando. Y dice la palabra de Dios de esta manera en primera de Pedro capítulo 1 y su versículo 1 dice: Pedro, apóstol de Jesucristo. Dice, a los elegidos. ¿A quién se está refiriendo el apóstol Pedro? A los que fueron escogidos, pero que ahora están dispersos por toda Asia Menor, lo que ahora se le conoce como Turquía. En ese tiempo era lo que dice aquí. El apóstol Pablo dice a los elegidos extranjeros dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Estaba hablando tanto de judíos como de gentiles, aquellos que habían conocido de Dios. Y dice, según el conocimiento previo de Dios el Padre. O sea que nuestro Señor Jesucristo ya tenía visualizado, dice, tenía un previo conocimiento de estos que eran elegidos y que ahora estaban regados por toda Asia Menor. Y el apóstol Pedro quería acentuarlos, afirmarlos, como dice ahí, finalizando esta su primera carta, donde dice que pasaremos por diversas pruebas, pero será un breve tiempo para que seamos restaurados. Dios nos restaura a través de las pruebas, a través de las aflicciones. Cuando usted está pasando una situación adversa, su carácter se está formando, pero a través de que usted esté cimentado en la palabra de verdad. Entonces, el apóstol Pedro les hace énfasis a los que han sido elegidos. Dice, hay tres tipos de personas, o sea, la semilla fue lanzada a los llamados. Y amó a todo el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, o sea que es único, para que todo aquel que en él
crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que el Padre dio a su Hijo en rescate de aquellos que crean en su Hijo amado Jesucristo. Dice, no se pierdan, mas ahora pasen a la vida eterna. O sea que nuestra vida está acentuada en el unigénito Hijo de Dios. Es único. Pero por medio de Jesucristo, cuando Jesucristo se acentúa en su vida, cuando usted toma conocimiento, que es lo que nos habla el apóstol Pedro, conocerlo a Él, es tomar el carácter de Él. No sé si logro explicarme, porque verdaderamente nosotros escuchamos de una manera a la ligera lo que nos habla la palabra y dice, estad atentos. Porque por medio de la palabra Dios nos habla. Cuando nosotros escuchamos y ponemos atención a lo que Él en ese momento está transmitiendo, Él nos está trayendo una palabra de revelación, una palabra de ministración, una palabra de ¿qué? De renovación. Entonces dice el apóstol Pedro que vamos a pasar diversas pruebas por un breve tiempo para que en ese tiempo seamos restaurados, seamos afirmados, seamos fortalecidos, porque solo la palabra nos afirma, solo la palabra nos fortalece y solo la palabra nos establece. Él es muy radical en su palabra y dice a los elegidos. Entonces, Dios esparce su semilla, nos llama a todos para que creamos en su Hijo, y aquel que cree, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que es necesario reconocer a Cristo como nuestro Señor. Y como dice su palabra ahí en Mateo 11, dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y yo quiero llevar vuestras almas al descanso, al reposo. Pero solo es en Él cuando usted empieza a conocerlo. ¿Y cómo usted puede conocerlo? Porque el apóstol Pedro radica su palabra en el conocimiento de su verdad. Entonces Él le habla a estos elegidos. Entonces usted es llamada o es llamado y usted quiere avanzar. Usted es elegida, pero no solamente quiere ser elegida, sino que usted quiere ser fiel a Él. Eso designa, yo esta mañana decía, nosotros como seres humanos tenemos una anatomía, y la anatomía es nuestro cuerpo en sí, lo que forma nuestros huesos, nuestra piel, nuestros órganos. En sí es la anatomía del cuerpo humano, pero aparte es la fisiología de ese cuerpo, o sea que cada órgano tiene una función. El hígado tiene su función, el riñón tiene su función, el cerebro tiene su función. A eso se le llama fisiología. Y la anatomía es simplemente decir que está compuesto de huesos, órganos, piel, tejidos, todo lo que puede usted, esa es anatomía. Pero usted tiene que indagar y meterse al funcionamiento de cada uno de esas partes del cuerpo, de esa anatomía del cuerpo. Entonces, así es como Dios figuró su tabernáculo. Él lo figuró en una anatomía y le dijo a Moisés, haz esto, haz los atrios, haz el lugar santo y haz el lugar santísimo. Pero esos tres compartimientos, no solo es que usted conozca la anatomía de ese tabernáculo, sino que usted entre al funcionamiento, a la fisiología de esa anatomía del tabernáculo. Y dice, primero está la anatomía de los atrios, pero ¿cuál es la función? ¿Cuál es la fisiología de ese tabernáculo en los atrios? Y es que hacer morir nuestro ser. ¿Nuestro ser qué? Nuestro ser humano. Porque cuando nosotros aceptamos a Cristo, pasamos de muerte a vida. Tomamos la vida de Cristo, resucitamos en Cristo, así debería de ser. Y ya deberíamos de caminar en Cristo, ya no en Vilma, no en las actitudes de Vilma, no en el carácter de Vilma, no en lo que piensa Vilma, sino en lo que piensa Él. Conocerlo a Él
es conocer su carácter. Conocerlo a Él es saber qué es lo que a Él le agrada y qué es lo que a Él le desagrada. Y cuando yo lo conozco a Él y sé que ciertas cosas le desagradan, entonces yo me empiezo a formar en Él como el apóstol Pedro, que cuando caminó con Él y lo negó 3 veces, aquellas personas que estaban cerca de Él vieron cierto funcionamiento del apóstol Pedro de Cristo y dicen, no andaba con Jesús, con aquel, habla como Él, se comporta como Él. ¿Será que nosotros nos estamos comportando y hablando como Cristo? ¿O todavía hablamos cosas indebidas? ¿Todavía mentimos? ¿Todavía decimos cosas desagradables que a Dios no le agradan? Es porque todavía no estamos caminando con Él, porque el caminar con Él es tomar la actitud de Él en nuestras vidas. Y el apóstol Pedro sabía que estaba introduciéndose una fisiología o una filosofía, ahora es una filosofía, falsas doctrinas dentro de la iglesia de Jesucristo. Entonces, él tiene que hacer énfasis en los que conocen el funcionamiento de los atrios, aquellos que han muerto a sí mismos, que se han sacrificado, que se han presentado en el altar de sacrificio de Dios, en un altar donde yo pongo mi ego, donde yo pongo mi yo, para que ahora Él sea en mí. Entonces dice, aprended de mí, que soy manso y humilde. Mansedumbre es sujeción, humildad. Dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. El yugo de Él no va a producir dolor en usted, ni afán, sino que lo va a someter a servidumbre a Él. Entonces, Él obedeció a su Padre. Él fue el ejemplo a seguir. ¿Y cómo nosotros podemos tener el ejemplo y seguir los pasos de Jesús? Y para que el día de mañana el Padre vea a su Hijo en nosotros, porque Él solo tiene un único Hijo, unigénito. Pero los que nos hacemos en Él, pasamos a ser herederos, adoptados, hijos adoptivos. Entonces en los atrios, la función del atrio es colocarnos en el altar y morir a nosotros mismos, a nuestro ego, a nuestra vanidad, a nuestra manera de pensar, a nuestra manera de actuar, y pasar al lavacro, que es su palabra, donde yo empiezo a lavar mis pies, para que mis pies empiecen a caminar como deben de caminar. Dice que por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y Él es quien nos aprueba. ¿Y cómo ordena nuestros pasos y cómo los aprueba? Cuando yo empiezo a caminar en su verdad. Entonces yo necesito limpiar mis pies, purificar mis pies, apartar mis pies de lo pecaminoso, quitar mis pies de lo que es la vieja naturaleza, los deseos de la vieja naturaleza, y empezar a caminar en santidad. Entonces yo vengo y veo el reflejo de ese lavacro y empiezo a ver mis faltas y quito mis ojos de juzgar a los demás, de criticar a los demás y de verme yo como santa, porque a veces nos miramos tan santos. Yo soy bueno, yo soy aquí, y miramos todos los defectos de los demás, pero no logramos ver nuestros propios defectos porque nos hemos quedado solo en el llamado, pero no hemos decidido sacrificar nuestro ego y empezar a mirar lo que hay en mi vida, lo que necesita una renovación, una restauración. Y esa renovación y esa restauración solo la hace el Espíritu Santo de Dios a través de la palabra. Esta verdad
donde enfatiza el apóstol Pedro que estamos en un tiempo donde verdaderamente se han levantado falsas doctrinas, donde se ha levantado la apostasía. ¿Y cómo usted va a saber que verdaderamente esa palabra viene de Dios o no? Si usted ni siquiera la estudia, si usted ni siquiera la conoce, si usted ni siquiera conoce a Jesucristo. Entonces, el apóstol Pedro se basa en el conocimiento de él y dice que esta carta fue escrita a personas que recibieron a Jesús en su corazón, a creyentes que ahora están regados por toda el Asia Menor, que es actualmente hoy Turquía. Pedro escribió para advertirles de los falsos maestros y fortalecerlos ¿en qué? ¿Cómo usted va a ser fortalecido? Con la verdad. Amado, amada sierva. Dios ya no quiere que usted esté juzgando, que usted sea juez. Dios quiere que usted pase por el lavacro y vea su propia imagen y vea su propio yo. Porque somos tan fáciles en decir es que yo soy así, es que yo soy allá. Cuando nosotros nos establecemos en la palabra, empezamos a ver qué me falta a mí, qué necesito yo, qué es lo que todavía no está en mí. Empiezo a ver que hay áreas débiles en mi vida, que hay áreas oscuras en mi corazón que necesitan del lucero de la mañana que esclarezca y nazca en mi corazón. El apóstol Pedro le habla no solo a los que fueron llamados y se miraron en el espejo y vieron sus faltas y decidieron apartarse, a limpiarse a través de la palabra de Dios y poder entrar a ser elegido en los que, en el lugar santo. En el lugar santo es otro compartimiento que su función es que el Espíritu Santo toma nuestras vidas, nos aparta de dónde, de vivir en la carne, para que su luz, su aceite empiece a podrir los yugos que hay en mí y empiece yo a tener la revelación de Él. Entonces, ¿cómo relata el apóstol Pedro aquí? A los elegidos. Si usted es un elegido, esta palabra es para usted. Porque todos somos llamados, muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Quizás no aplica esta palabra en este momento, pero todos recibimos la semilla de Cristo. Esos somos llamados. Pero ¿cuántos hemos sido elegidos, escogidos y hemos entrado a la segunda fase, que es ser separados de este cuerpo, de esta carne, para poder entrar en santidad con el Espíritu Santo y para que el Espíritu Santo pueda revelarse a mi vida y pueda mostrar, como dicen los panes de la proposición, el rostro, donde podamos ver el rostro de Jesús que marca mi vida, mi carácter, mi todo. Entonces dice aquí, a los elegidos, según el conocimiento previo de Dios el Padre, mediante la obra, mire la obra que hace el Espíritu Santo es santificarlo a usted y santificarme a mí, para que nosotros podamos obedecer a Jesús. Y obedecerlo es en todo. Y ser rociados con su sangre para limpieza de nuestros pecados y pueda nuestra conciencia tomar vida. Y en esa conciencia que toma vida por medio de la sangre del Cordero, yo pueda tener una comunión íntima con Dios. Lo que hoy busca Dios con usted es una relación de espíritu a espíritu. Y me gusta esta palabra porque Dios me lleva al Salmo capítulo 3 del rey David. El rey David hace este salmo en estrofas. Muchos estudian qué quiere decir Selah,
Pero algunos dicen que Selah es como un tipo de que usted tenga una estrofa y se detenga y aplique esto a su vida. Y aquí dice el salmista David: oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. ¿Cuántos momentos difíciles hoy estamos pasando porque se han levantado? No solamente personajes humanos, sino que también en el área espiritual. Y dicen que no hay salvación para usted y para mí. Y somos perseguidos por ellos, porque dice: mis adversarios, muchos los que se han levantado contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Y dice Selah. ¿Cómo ingresa el rey David? Dice: párate, detente un momento, lee este párrafo, aplícalo a tu vida. ¿Qué situaciones tú has vivido? ¿Qué situaciones tú estás pasando hoy? Detente un momento. Mira a tu alrededor, porque en tu alrededor tú vas a ver, como dice el salmista, y se los he dicho una y otra vez, salmo que me ministra, todos los salmos me ministran, porque toda la palabra de Dios debe de ministrar nuestras vidas, porque nosotros no estamos por parte de la palabra, sino en la palabra que Dios quiere hablarnos. Y dice en el Salmo 19, un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche. Declara sabiduría. O sea que el día y la noche nos están declarando sabiduría de Dios. No hay lenguaje, no hay palabras, ni es oída su voz. O sea que no estamos escuchando su voz audible. Dice: por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. O sea que por medio que dice: alto, párate, detente un momento, observa. ¿Estás pasando un momento difícil? ¿Has pasado un momento difícil? Yo te quiero decir esta mañana que la vida del Hijo de Dios, para que sea transformado en la nueva naturaleza, necesita pasar por situaciones adversas para que su corazón sea establecido en Él, sea fortalecido en Él, para que sea formado el carácter de Dios por medio de su palabra. Entonces usted necesita un momento de detención. No necesita usted estar acarreado, que ande en carreras, en afanes. Necesitamos un tiempo de lucidez con Él. Este país es un país donde la gente corre y corre, que a veces no tiene tiempo de sentarse y detenerse y de observar lo que Dios ha hecho, la misma naturaleza, que nos quiere hablar en momentos definidos y determinados, pero como nosotros no tenemos un tiempo para descansar y detenernos y mirar y escuchar, nos perdemos de la bendición de Dios. Y queremos nosotros, como dice Hebreos en su capítulo 5, seguir tomando la leche espiritual, y por eso todavía no comemos lo sólido, porque lo sólido que es su palabra, el conocimiento de su palabra en mí, me va a dar el discernimiento para tiempos de apostasía, para tiempos de las falsas doctrinas, porque hay falsas doctrinas en este tiempo, de la cual nosotros no nos damos cuenta por no tener el discernimiento, por no tomar énfasis y tiempo en el Señor. ¿Y de qué nos sirve andar afanados en esta tierra, correr y correr, y no tomar un tiempo de lo que será nuestro futuro, lo que será eterno? Es momento que Dios dice: párate, detente, observa y escucha, porque en medio
de lo que tú vas a ver. Tú vas a escuchar mi voz, una voz quizás no audible físicamente, pero tú vas a tener el tiempo de meditar, que has estado en momentos difíciles, pero te tienes que dar cuenta del siguiente párrafo que dice: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, Él me respondió desde su monte santo. En medio de lo que tú has pasado, no has podido ver que Dios ha sido tu escudo, que Dios ha levantado tu cabeza y que Él ha respondido a tu clamor, porque el afán te ha consumido, porque el corre-corre te ha afectado tu vida espiritual y te has centrado más en tu vida natural, una vida que tiene un fin en esta tierra, pero lo espiritual es eterno. Y tú no te estás dando cuenta de lo que estás perdiendo y lo que has perdido por mucho tiempo, por no sentarte, por no detenerte, por no mirar y por no escuchar. Porque en cada prueba que pasamos, el Señor quiere que nosotros nos sentemos y meditemos y veamos que su mano nunca se ha apartado de nuestras vidas. A veces ni te das cuenta de qué te ha librado Dios, de qué nos ha librado Dios, por causa de que vivimos todavía en esta naturaleza vieja y no le queremos dar la bienvenida a la naturaleza divina que se radica en el lugar santo, donde el Espíritu Santo empieza una labor en nuestros corazones de santificación, de separación del mundo y nos alinea a la palabra de Él para que nosotros podamos exaltarle, y no solamente exaltarle, sino que poder traspasar el velo de la carne, porque solo podemos entrar a adorar a Dios verdaderamente cuando rompemos este velo, esta carne, estos deseos de nuestra carne. Podemos ahora pasar al tercer compartimiento, que es donde entran los fieles, que es donde podemos pelear las batallas por medio de Él, donde es quitado ese velo, donde es quitada esa vista natural para que podamos ver con la vista espiritual. Y en la vista espiritual nosotros vamos a poder entender y escuchar la voz de Dios, porque ahí es donde Él se mueve, como decía aquí mismo el salmista David: una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. Él dijo: yo buscaré esto todos los días, dice, no de vez en cuando, sino que dice: y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días. Estar en la comunión, en el conocimiento de Dios todos los días. ¿Para qué? Para contemplar su hermosura. O sea que voy a empezar a ver su hermosura y voy a empezar a inquirir. Voy a empezar ¿a qué? A aprender lo que Él es, a inquirir en su santo templo, en lo que es su santidad. Yo voy a empezar a inquirir, a indagar, a aprender de Él. Ya no voy a ser yo, sino que va a ser mi espíritu que se va a unificar al espíritu de Él. Y esos son los que entran, los fieles, y conocen el funcionamiento del lugar santísimo. Pero ¿cuántos de nosotros nos hemos vuelto religiosos por estar en el corre-corre y no tomar un tiempo y decir: alto, párate un momento, detente un momento y empieza a mirar lo que yo te quiero mostrar? Y en lo que te voy a mostrar, yo te voy a hablar. Y por eso el apóstol Pedro dice que tenemos la palabra profética más segura, en la cual hacemos bien en estar atentos. Pero nosotros no estamos atentos a la palabra. Por nuestro corre-corre pensamos que estamos parados en la palabra, pero no estamos funcionando en la palabra. Y dice allí: tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos
como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Ya no vas a juzgar a tu prójimo, porque el que juzga es un religioso, porque el que anda en esta antorcha empieza a verse a sí mismo y empieza a caminar en sí mismo y empieza a ver la grandeza de Dios y que necesita cada día de Dios para poder él ser transformado. Miramos la paja de nuestro hermano, pero no miramos la gran viga que está en nuestras vidas. ¿A causa de qué? De ser inexpertos en su palabra, porque nos hacemos inexpertos porque solo tomamos la lechita espiritual, cuando usted es responsable, yo soy responsable de poder entender y conocerlo a Él. Esto es un trato muy personal entre Dios y cada uno de nosotros. No se trata de mi prójimo, se trata de mi persona. Llegar a conocerlo a Él es cuando va a nacer en mí el amor fraternal, el verdadero amor para mi prójimo. Pero en este tiempo yo estoy criticando a mi prójimo, en este tiempo yo estoy mirando los defectos de mi prójimo y yo me siento tan limpia cuando verdaderamente yo necesito también la limpieza de su palabra. Entonces aquí el salmista dice: has pasado diferentes pruebas porque yo quiero cambiar tu carácter, porque yo quiero cambiar tu naturaleza, porque yo quiero poner mi naturaleza divina, y eso solo es en el proceso de la anatomía y la fisiología de cada compartimiento en el cual tú vas pasando. Entonces, si tú has pasado pruebas, ahora detente y empieza a decir: mas tú, Jehová, eres mi escudo. A pesar de lo que he pasado, tú has sido mi escudo. Tú has estado alrededor mío. Tú eres mi gloria y tú eres el que levanta mi cabeza. Con mi voz yo clamé a ti y tú me respondiste desde tu monte. Entonces usted empieza a ver que el Señor ha respondido, porque usted sabe entender las señales de alto, mire y escucha. Porque si no el tren se lo va a pasar a traer. Y dice el otro párrafo: yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba, porque Jehová es mi pastor, porque Jehová ha prometido pastorearme, porque Jehová ha prometido guiarme. ¿Por medio de qué? De la brújula de su palabra. Entonces yo aprendo que Él me quiere llevar a aguas tranquilas, aguas de reposo, de descanso. ¿A través de qué? De que yo tomo mi tiempo para Él, en que yo me detengo y lo veo y lo escucho. Y empiezo a tener una vida en Él y empieza a morir mi vieja naturaleza y empieza a cambiar mi naturaleza en una naturaleza divina, donde nace el amor, donde nace la paz, donde nace la benignidad, donde nace la bondad, la fe, la mansedumbre, mi carácter, el dominio propio. Va a haber equilibrio en mi vida, pero necesito conocer los tres compartimientos de mi ser: espíritu, alma y cuerpo, que son lo mismo que el tabernáculo, atrios, lugar santo y lugar santísimo. Cierre sus ojos ahí. Querido Padre Dios, enséñanos, Señor, a sustentarnos en ti. Hemos pasado momentos difíciles en esta vida y sé que seguiremos pasándolo, Señor, pero cuando pongamos atención a tu palabra, cuando nos detengamos, Señor, vamos a poder encontrar la paz en medio de la tormenta, en medio de las tribulaciones. Vamos a encontrar el reposo, porque vamos a aprender que el que nos sustenta, el que nos guía, el que nos provee, el que nos alimenta, eres tú, mi Dios eterno. Bendice esta palabra, Señor, que pueda ser efectiva para muchos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, el cual está siendo formado en nosotros por medio de tu Santo Espíritu. Te damos gloria y honra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que mi Dios me los bendiga.